José Antonio, bienvenido. Gracias por Muchas gracias por la oportunidad y precisamente la visita se da en un contexto de noticia en desarrollo que va a generar una crisis política. Ya la generó. Ya la generó, exactamente. Se entiende que la señora Betsy Chávez se encuentra en condición de huésped, no entiendo, en la residencia de la Embajada de México en San Isidro. El gobierno ha tomado una decisión política que hay que respaldar, me parece, el rompimiento de relaciones diplomáticas, porque ya a raíz de la crisis del año 22, cuando Pedro Castillo intentó llegar a la residencia embajada o a la Embajada de México en la calle Basadre en San Isidro, el gobierno de Perú tomó mejor dicho, el Poder Judicial o el Ministerio Público ordenó la detención inmediata del golpista Pedro Castillo. Y no hay que olvidar que Betsy Chávez fue protagonista de los hechos ocurridos la mañana del 7 de diciembre, porque era la presidenta del Consejo de Ministros, se le ve en cadena nacional, digamos, coordinando con el presidente en ejercicio, y como se señala con toda claridad, ese día Pedro Castillo consumó un golpe de Estado, aunque diga que fueron actos preparatorios o que él solamente dio un mensaje a la nación y no tenía voluntad de cerrar el Congreso, ¿no? Imagínate, justamente antes, en el anterior bloque, José Antonio, yo estaba explicándole a la gente que el presidente de la República, las palabras del presidente de la República en un acto oficial se convierte en una ley, prácticamente es una ley. Si no está publicada, pero tiene carácter y rango de una norma en ese momento. Claro, es un mensaje a la nación, él está investido de la banda presidencial, está el usando canal del Estado, no era una declaración... No era una entrevista cualquiera. No era una entrevista en los pasillos, en una plaza, circunstancias distintas, era un acto formal en cadena nacional, y luego cuando ha firmado el Pedro Castillo en este proceso que está en curso, no reconoce su conducta política, ¿no? Exactamente. Y claro, esto también lo corrobora pues la renuncia de todos los ministros. Yo digo, pero si esto fuera una declamación como vienen sosteniendo la parte de la defensa y todos estos ministros cuando los entrevistan, no, solamente hay una declamación, los congresistas del ala izquierda, no pasó nada, porque no hubo tanques, no hubo violencia. Pero, ¿por qué renunciaron? Si era un acto lícito, si era una declamación tan simple, ¿por qué renunciaron? No, ahí hay varios personajes o ministros en ejercicio en ese momento que han tenido un papel digamos, protagónico, ¿no? muy protagónico, y además no han asumido su responsabilidad política. Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior, cercano a Verónica Mendoza, incluso logró con una asesoría legal de parte del doctor García Belaúnde no pasar por la situación de la acusación constitucional, ¿no? Así es, salvarse de la acusación constitucional. Para que lo defenestraran de congresista. Así ¿no? es. Y ahora tiene aspiraciones presidenciales, pero no reconoce lo que es un acto político, una decisión política contraria a la Constitución, y luego trata de maquillar y suavizar o decir no sabíamos, fuimos sorprendidos. Lo propio con el ministro de Defensa, que ese día tuvo un comportamiento muy sospechoso y bastante errático, ¿no? ¿Cómo se llama el ministro? El ministro Bobbio. Bobbio, claro, Bobbio, ¿no? También tuvo una... Entonces, pero ahora nadie conoce, nadie escuchó. Nadie se reconoce. La verdad que el en mismo la política, primer ministro, ¿no? Claro. No, que diga el asesor, ¿cómo se llama el doctor? Aníbal Torres, que había sido primer ministro antes y luego fue se convirtió en asesor de confianza de la señora Betsy Chávez. O sea, la situación de la señora Betsy Chávez, más allá del asilo, más allá de la crisis política, hay que identificarla como una colaboradora de extrema confianza de Pedro Castillo. Entonces, cuando México toma una decisión de esta naturaleza, es una decisión que va a afectar las relaciones, como bien se ha dicho, económico-comerciales, pero sobre todo políticas. Totalmente, y en un escenario político, donde Sheinbaum juega a ser la lideresa de ese grupo de Puebla que tiene intereses en juego en América Latina, ¿no? Claro. También aprovechando tu presencia acá, José Antonio, hoy día ha salido tremenda plana, la primera cara en el diario de la República, y citamos la fuente para que no se molesten los amigos de la República. Dice: jueces se niegan a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. La primera sala constitucional de Lima resuelve que el Tribunal Constitucional no debe ver casos que están en trámite y sin sentencia definitiva. Declara improcedente la resolución que suspende la demanda del partido Unidad
popular contra el Jurado Nacional de Elecciones para participar en las elecciones del 26. Recordemos que este partido, Unidad Popular, es del ex magistrado supremo Duberlí Rodríguez, más conocido en el ámbito de la izquierda antigua como el Pajarito, el camarada Pajarito. Así es. Lo recordamos Fue así. diputado 85-90. Exactamente. Por Izquierda Unida. Por Izquierda Unida, exacto. Sí. Por UNIR, creo que él pertenecía al UNIR. Creo que sí, pero fue parte en todo caso del UNIR, del conglomerado llamado Izquierda Unida. Claro, salió de la IU, pero cada Izquierda Unida tenía pues varios partidos políticos. Sí, fue una alianza electoral que postuló a Alfonso Barrante Lingán en la contienda que ganó Alan García, ¿no? Exactamente. Pero hoy en día, ¿qué te parece este tema? O sea, supuestamente el Tribunal Constitucional hoy en día hace un control de estas normas. Las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, según la Constitución, son inapelables. Sí. Y no son revisables. Y no son revisables. Pero ¿qué está pretendiendo el Poder Judicial con esto? Bueno, el Poder Judicial se extralimita. Creo que los jueces están incurriendo en un prevaricato. La Junta Nacional de Justicia debe estar vigilante porque son actos propios de la judicatura, pero que exceden sus atribuciones. No se puede estar desconociendo los fallos del Tribunal Constitucional de esa manera, y sobre todo la portada de la República tiene una clara intención mediática y política, ¿no? O sea, quitarle credibilidad y majestad al Tribunal Constitucional porque ciertos fallos a ellos no les conviene, no se alinean con su posición política. Creo que el tribunal está actuando con ponderación. Hay dentro del tribunal magistrados que tienen opiniones divergentes en ciertos temas y se respeta el punto de vista de cada magistrado, pero creo que no están actuando de manera partidaria o politizando las resoluciones que dictan. Creo que, por el contrario, están actuando con bastante lejanía política y con bastante ponderación jurídica, ¿no? Sí, ¿Qué pretenden? Llamar la atención, crear caos, y es además claramente la intención de hacer posible que este señor Duberlí Rodríguez, ex magistrado del Poder Judicial, sea protagonista de la próxima campaña, ¿no? Imagínate. Pero, José Antonio, esto no viene de casualidad. No, nosotros hemos estado viniendo hace una semana atrás, por ejemplo, el domingo pasado hicimos un análisis el día lunes y decíamos que todos los programas dominicales tenían un libreto, que era desconocer la sentencia del grupo del juicio de Cauteles, porque se les caía el tema. Entonces trataban de decirle que arropar las declaraciones del fiscal Pérez, que decía que estaba politizado y que no reconocían a este Tribunal Constitucional. Claro. No, realmente los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba han asumido un protagonismo mediático y político impropio de fiscales de esa jerarquía. Han incluso agraviado al fiscal de la Nación, Pedro Chabre, en su momento, sí, ¿no? Claro. Y además se convirtieron en actores políticos. Yo no sé por qué han perdido la oportunidad de no renunciar a su condición de fiscales y ser precandidatos, ¿no? Por algún partido político. Podrían ser competir para senadores o diputados. Yo repruebo la conducta o inconducta funcional de estos señores, que incluso se exceden, porque tengo entendido que Rafael Vela Barba ha dado una conferencia en Panamá donde también ha desconocido la opinión de los magistrados, las resoluciones judiciales o la sentencia del Tribunal Constitucional. Creo que el fiscal de la Nación en ejercicio, el doctor Gálvez, podría iniciar acciones, o el órgano competente, acciones disciplinarias, pero no cabe duda que los programas dominicales de diversos canales parecen que tienen una pauta como en la época de Montesinos, ¿no? Exactamente. Montesinos decía, todos deben decir sí o todos deben decir no. Exactamente. Más o menos lo mismo. No, es que es clarísimo, de uno u otros matices, el Canal 2, el 4 y el 5, y Canal N repite todos los días, pero hay un desconocimiento, y hoy en día, claro, viene esta campañita de esta sala que desconoce el tema de la sentencia, que es la medida cautelar del Jurado Nacional de Elecciones. La Junta Nacional debería iniciar acciones preliminares respecto a los miembros de esta sala constitucional, porque
todos tenían derecho a discrepar, pero las leyes, los mandatos del tribunal o la sentencia del TC deben cumplirse. Deben de cumplirse. Señora José Antonio, quisiera Sí. preguntarle cómo es la parte procesal. ¿Es de varios días o usted va a la embajada, le toca la puerta y le abren y le dan? No, se entiende que ha habido, entiendo, ¿no?, que en el proceso previo al otorgamiento de asilo por parte del Gobierno de México ha habido consultas, ¿no? Digamos, alguna aproximación. ¿Quién ha sido el intermediario, el gestor? No sé si ha sido la señora esposa del expresidente Castillo o ha sido otro actor político, pero no creo que haya sido un hecho casual, accidental o yo pasaba por ahí. No, claro. Ha sido un acto, han habido actos preparatorios. Creo que el ingreso a la residencia debe haber sido ayer domingo, ¿no? Estoy especulando, y se comunicó al gobierno del Perú en las siguientes horas. Hugo de Sela, como canciller, ha hecho de conocimiento público, y la decisión tomada por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, de romper relaciones, creo que es un acto soberano de ejercicio político de un estadista, ¿no? Sí, totalmente. Mira que, pero esto trae a colación porque la semana pasada, en el juicio que se transmite a nivel nacional por los diferentes medios de comunicación contra Pedro Castillo, Noblecía hace todo un teatro. Así es. Y es más, la sala lo suspende por sus malcriadeces que ha corregido, que no corresponde a una defensa jurídica estrictamente, sino una defensa política y diciéndole a la magistrada provisional. O sea, una falta de respeto total. Y todo esto a colación, José Antonio, de presentar documentos falsos que el mismo juzgado ha pedido a la clínica y la clínica le ha respondido que Betsy Chávez nunca fue a la clínica, nunca estuvo mal. Y yo creo que en esos días que ella no se ha presentado, porque esta citación creo que mañana continuaba el proceso, era la tercera. Hace una coartada para darle tiempo a que ella yo creo que esto lo han venido preparando. Esfuerzo al tema político de asilo, ¿no? De asilo. Sí, es una estrategia, claro. No, mira distractiva, ¿no? Distractiva, que este abogado Noblecía pues ha sucumbido a eso, ¿no? A hacer porque bueno, ha sido instrumento, ha sido el operador, ¿no? Él ha sido el operador, y no me llama la atención porque si hacemos memoria, la señora Nadine Heredia, también su esposo, ¿no? Claro, mientras que estabas leyéndole la sentencia. Se leía la sentencia. Que se demoraban 2 o 3 días, ¿no? Nadie verificó si estaba conectada, si estaba presente, ausente, qué razones tenía para no estar en la sala. El asunto es que aprovechó ese tiempo para ingresar a la Embajada de Brasil en Miraflores. Entonces, en realidad son modos operandi muy parecidos, propios de las personas que tienen esta vocación, yo diría totalitaria, ¿no? ¿No? ¿Y cómo es, no? Estos que vociferan, que no, que Keiko, que todo lo que tú quieras. Yo no soy quejista, tú eres de un connotado partido como es el APRA, pero Keiko se quedó, mira, y sabiendo, porque nosotros teníamos reuniones juristas, gente, y siempre el consejo fue que ella solicitara un asilo político, porque veíamos que el desarrollo de las actividades de José Domingo Pérez pues eran totalmente antijurídicas. Así es. Y no había ningún tipo de garantía, y se le dijo, ella estaba casada con Mark Vito, y le dijo, oye, ándate a la embajada americana y solicita tu asilo político, que te lo iban a dar. Creo que en esa época estaba el primer gobierno de Donald Trump. Claro, es el doble discurso de la izquierda, ¿no? Y yo quiero advertir, uno siempre debe proyectarse en el tiempo, que esta estrategia de Nadine Heredia, asilada por el gobierno de Lula, el gran capitoste del caso de Odebrecht, ¿no? El gran padrino, y luego el caso de Betsy Chávez, reciente, es el preludio de lo que va a ser, y estoy especulando, claro, un asilo otorgado a favor de Martín Vizcarra. Que también va por ahí, creo, ¿no? Sí, está buscando la sinrazón, él es inhabilitado, pero su partido lo ha inscrito ante el jurado. Está jugando con la carta de su hermano, que no es político, pero sí es el dueño de la empresa en la que él supuestamente trabajaba por muchos años. Sí, ¿no? pues supuestamente era el que su empleador. Y ese es el arraigo laboral que él presentó pues, en estos momentos. José Antonio, pasando a otro tema, hoy día José Gerí, el presidente de la República, temporalmente hasta el 28 de julio del 26, ha recibido el espaldarazo de las Fuerzas Armadas, ha sido reconocido como el jefe de las Fuerzas Supremas de las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Qué te merece este hecho? Bueno, creo que es una ceremonia protocolar, ceñida a la Constitución y a la legalidad, y creo que es una forma de darle
un reconocimiento político al presidente Gerí, que como presidente del Congreso ha asumido responsabilidades de gobierno de manera transitoria por unos meses, pero creo que las Fuerzas Armadas respaldan la institucionalidad democrática, la continuidad de la sucesión presidencial, y yo respaldo y saludo que las Fuerzas Armadas están actuando conforme a la Constitución, ¿no? Correcto, sí. ¿Y cómo lo ves? O sea, ¿cómo está en estas, creo que no tiene ni un mes en el... Bueno, José Gerí fue el accesitario de Martín Vizcarra, ¿no? Imagínate. Miembro de Somos Perú. ¿Tú tuviste también una cierta desconfianza cuando asume la presidencia? Mi primera reacción fue que era un relevo para favorecer a Martín Vizcarra o tener a Vizcarra como el presidente en la sombra. Sin embargo, me parece que si bien hay esa relación política anterior, en los hechos está demostrando que tiene una visión política muy independiente y ha convocado un Consejo de Ministros donde Ernesto Álvarez, que milita en el Partido Popular Cristiano, ha pedido licencia a su partido, pero se está conduciendo como jurista y como político, porque tiene experiencia política, y está actuando con ponderación en un momento preelectoral, ¿no? Sí, y justamente nos ha sorprendido incluso la composición del gabinete, ¿no? Así es. Que ha traído a personas muy destacadas en cada sector y que no obedecen pues a simples mandatos, a simples cosas. Creo que es un gabinete donde no se responde a consignas políticas. Exactamente. Y que tiene claro que lo más importante es preservar una transición democrática ordenada, elecciones limpias y transparentes con organismos electorales que cumplan su tarea constitucional y crear condiciones para un relevo de gobierno en julio próximo, donde la economía esté en mejor posición, ¿no? En las finanzas públicas, el déficit fiscal. Creo que incluso el presidente Gerí se ha reunido con el presidente del Banco Central de Reserva en las últimas horas. Con Julio Velarde. Julio Velarde, que es toda una personalidad a nivel de América Latina, porque muchos países ven con celo y envidia la manera como el Perú ha mantenido su solidez monetaria, ¿no? ¿Tú te imaginas, José Antonio, esta solidez, esta economía macro que se mantiene sólida, muy, como tú dices, con envidia sana de muchos países de la región? ¿Tú te imaginas ese país más con una política de acuerdo con esta economía? Imagínate dónde estaríamos. Así es. O sea, si no estaríamos pues en estos gobiernos de Pedro Castillo que hacen correr como decía Fico Velarde en una de sus alocuciones, que fue la vez que más fueron la fuga de capitales, más de 40.000 millones de dólares. Claro, eso se olvida, ¿no? Y el dólar se fue a 4.20. Acá, sí, o sea, una volatilidad del dólar que superó los 4 soles y llegó a algún momento a un pico de 4.20. Ahora está en 3.40. 3.30. No, 3.30 incluso. Entonces hay una depreciación del dólar que significa un abaratamiento de las importaciones y por supuesto un aumento de reservas internacionales, ¿no? Eso es un tema que ahora se analiza mucho, digamos, a nivel internacional. Cómo Perú tiene sucesivos presidentes y sin embargo su estabilidad financiera, monetaria... 10 en 2 años. Claro, es tan solvente que resiste los embates políticos, ¿no? Increíble, sí, eso es bastante, y como tú dices, la gente pues de afuera nos envía sanamente. Es más, están cogiendo el sol, que es una moneda muy fuerte. O sea, en Bolivia especialmente, en Bolivia, incluso en Brasil, ¿no? Se dice en Brasil que también está cogiendo esto, porque en Bolivia recordemos que estaba en 4 bolivianos, creo, no, estaba en 2 soles. 2 bolivianos, 2 Claro, había una paridad con los dólares, pero no había dólares en el mercado boliviano. No, pero entonces, yo usaban cuando como moneda transable el sol. Estaba viajando hace años a Puno, era 2 bolivianos por 1 sol. Ya. Hoy día son 6 bolivianos por 1 sol. Y en Brasil casi viene a ser lo mismo, casi 5 cruzeiros por 1 sol. Reales, perdón, por 1 sol. Es increíble la estabilidad económica. Y ya ni que te digo de Argentina, también está cogiendo parte Julio Velarde fue expositor muy reconocido en Argentina en varios foros internacionales, ¿no? Y fue tomado como un ejemplo de la responsabilidad en el manejo monetario de una economía que está exenta del riesgo político. Del riesgo político. Eso es lo que siempre. Yo la vez pasada estuve en México, estuve en Monterrey, y los políticos, ¿no? La gente de economía nos decían, licenciado, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo es posible? Aquí tenemos 20 pesos por dólar. Y cada día sube 22, 23. O sea,
es Y incontrolable. hay mercados paralelos además, ¿no? Ya hay Uno mercados oficial, paralelos. otro Exactamente, libre. hay libre como lo ha habido en Venezuela, en Argentina, en todos lados. Pero aquí es libre. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? O sea, y decían, bueno, el ejemplo es que nuestra economía está totalmente partida de la clase política. No tiene absolutamente nada Claro, que la ver y las economía y la instituciones política tienen cuerdas separadas, como cuerdas se dice. separadas, Sí. exactamente. Y estamos en una base tan sólida que es el único de Sudamérica que tiene 80.000 millones de dólares en reservas Claro. internacionales netas. Cierto, la tendencia es que podemos llegar tal vez en los próximos meses a tener 100.000 millones de dólares. ¿Ah? No es una exageración calcular esa cifra. Tampoco. Llegando un poquito, ya aprovechando tu presencia acá, José Antonio, como internacionalista, ¿qué te parece esta, no sé si amenaza, no sé si este tema de Donald Trump, dicho sea de paso, ha venido con el uniforme republicano? ¿Qué te parece la política de Donald Trump para Latinoamérica y exclusivamente con este tema de Venezuela? Bueno, Donald Trump está mirando hacia América Latina. Antes Estados Unidos ha mirado con desdén a América Latina con poco interés, más allá del Plan Colombia del año 2000, el ALCA que fracasó. No hay que olvidar la frase grosera de Hugo Chávez, ¿no? Respecto al ALCA, ¿no? Hace unos años en Buenos Aires, cuando el kirchnerismo gobernaba argentino, sí. Y cuando el grupo, el Foro de Sao Paulo era hegemónico en términos políticos en la región latinoamericana. Ahora el escenario es otro. Creo que el Departamento de Estado mira con atención a América Latina y el tema del narcotráfico, el tema de las economías ilegales, de los cárteles de la droga que gobiernan parte del territorio mexicano y tienen influencia en el gobierno de Sheinbaum, se reproduce mucho más en Venezuela, porque no me van a decir que el señor Maduro es un líder político nato y con una visión de estadista, sino que es un operador al servicio de La Habana y del cartel de los soles. Y eso lo tiene claro Estados Unidos, que maneja ese trabajo de inteligencia, tiene operadores en toda la región. Ahora, ¿qué pretende Estados Unidos? Se dice que invadir. Yo estoy casi seguro de que no va a invadir Venezuela, sino que está presionando psicológicamente y a través de la cercanía a territorio venezolano para crear una renuncia o un exilio o un relevo de gobierno. Una salida pacífica. Una salida pacífica que podría ser un gobierno breve de transición y luego un reconocimiento del ganador legítimo de las elecciones del 28 de julio del año pasado. Ahora, la señora Machado, que ahora ha sido ungida con el premio Nobel, que lo va a recibir en diciembre, se va a convertir en esta etapa de transición, espero yo, en una lideresa que va a irradiar una democracia y libertades para un país tan golpeado, ¿no? Entonces, no creo que haya invasión, en otras palabras. Sí, yo tampoco dudo eso. Yo también creo que es una cuestión de principio. Pero yo creo que está presionando a la región completa. O sea, no es solamente Venezuela, es Colombia, a través de las acusaciones de narcotráfico con el mismo Gustavo Petro. En el juego de ajedrez político, otra ficha es Gustavo Petro. No hay que olvidar que el próximo año hay elecciones en Colombia y cambio de gobierno en agosto. Allá el gobierno es solo de 4 años. Y ahora Cuba, Díaz-Canel, en las últimas horas ha dicho que la lucha antiimperialista obliga al pueblo de Cuba a ponerse del lado de Venezuela. O sea, quieren los miembros del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, de izquierda latinoamericana, quieren dramatizar, victimizarse y hacer de esto una causa antiimperialista. Antiimperialista, exactamente. Pero dejando de lado que el cártel de los soles y otros cárteles que operan en Colombia, en México, son hechos ciertos. Hechos ciertos, totalmente. Y lo vemos en las incursiones cuando están las lanchas, las embarcaciones llenecitas de droga y viene una intervención de la Marina de los Estados Unidos, los navales marinos, y encuentran y las destruyen automáticamente. O sea, ahí está la parte justificada de este tema. Bueno, alguien podría decir que es un pretexto del imperio norteamericano para prevalecer políticamente. Es un pretexto, dicen desde la izquierda. Yo no creo que no son pretextos, son acciones permitidas por el derecho internacional porque no hay violación de la soberanía venezolana y creo que el desenlace puede tener varios escenarios. Un exilio conversado o un relevo abrupto o una renuncia o que las fuerzas de la democracia, las fuerzas sociales de Venezuela puedan movilizarse
y restablecer las libertades en Las Venezuela. libertades en Venezuela. Bueno, señoras, si la elección pasada no participó, lo sacaron, no llegaron a inscribirse, y la verdad que cómo hace falta siempre el Partido Aprista dentro de estos, los congresos sobre todo. Así es. Hoy día, José Antonio, tú también te estás presentando a las elecciones primarias en el partido. Claro. Y estás postulando a hacer la candidatura de presidente de la República. Sí, la ley electoral ha promovido la inscripción de precandidaturas presidenciales a través de planchas presidenciales. No son candidaturas nominales, sino de planchas presidenciales. Yo presido la plancha donde me acompaña Orlando Loaiza y la compañera Fanny Ríos. Nos han asignado por sorteo el número 8. Ha sido por sorteo, mira, sorteo ante notario público. Hay 15 planchas presidenciales. La elección se va a celebrar a nivel nacional el 30 de noviembre, que es domingo. Tienen derecho a votar solamente los militantes inscritos en el padrón que tiene registro en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos hablando de cerca de 40 y tantos mil, casi 50.000 militantes. Porque últimamente hubo una poda de casi... Hubo una exclusión que respondió a una decisión del personero que fue repuesto por mandato judicial, por una medida cautelar, el doctor Pimentel, el compañero Pimentel, y luego hubo una impugnación o un proceso ante el Jurado Nacional que en sala plena, o los magistrados decidieron reincorporar y ordenar la reincorporación de casi 11.000 militantes que habían sido separados del padrón. Así es. Entonces todos han sido restituidos en sus derechos, pueden sufragar el próximo 30 de noviembre. Ahora, para ser precandidato, solamente se ha habilitado a aquellos que tienen una inscripción con mayor antigüedad, hasta julio del 24, ¿no? Eso dentro de las normas establecidas por ley. Ahora, hay una competencia al interna, van a haber debates internos dentro del Partido Aprista, entre diversas precandidaturas presidenciales. También hay listas al Senado, candidatos al Senado Nacional, Senado Regional, diputados y Parlamento Andino. De tal modo que la cédula de votación que va a utilizarse el 30 de noviembre va a tener varios recuadros. Pero la forma de votar va a ser... Unos 5 por lo menos, ¿no? Por lo menos 5 recuadros y escribirlo el número que corresponda a la plancha o candidato de su simpatía. ¿Y cómo van a hacer, mi estimado José Antonio, cuando ustedes quieran hacer alguna actividad política partidaria en Alfonso Ugarte, en el local del Partido Aprista? Bueno, el Tribunal Electoral va a celebrar debates formales entre precandidatos a diputados, senadores y candidatos presidenciales. Hay fechas establecidas 7, 14 y 21 de noviembre en el Aula Magna, que es el espacio político por antonomasia del Partido Aprista, donde tantas veces Ávila Torre dirigió mensajes al país y a la militancia, ¿no? Y por otro lado hay cada uno campaña interna en las bases de Lima y del país, salidas a los medios, y agradezco la oportunidad que se pueda hablar sobre mi precandidatura presidencial, ¿no? No, encantado, José Antonio, de tenerte acá, y gracias. Cuando quieras, las puertas abiertas del programa, porque es interesante, o sea, no es solamente estas candidaturas a dedo, estas a lista, no. Acá parece que la cosa es, creo que se limitaron de democráticos. Bueno, ha sorprendido a todos los medios, y estuve hace unos días en un canal de señal cerrada donde me preguntó la conductora ¿por qué tantas listas, no? ¿Cuántas listas son al propósito? 15 planchas presidenciales. 15 planchas. Entonces la pregunta se formuló y yo respondí que es una señal de que el APRA está viva, tiene militantes en plena actividad y con legítimas aspiraciones, y además las planchas representan al norte, al sur, al centro, a la selva, líderes sociales, líderes sindicales, intelectuales, profesionales y sobre todo incluso compañeros que han ocupado altas responsabilidades, ¿no? Totalmente. En el segundo gobierno del presidente García. En el segundo gobierno de Alan García, que es donde más se vio la capacidad del gobierno aprista, ¿no? Moderado, serio, casi diría muy tajante en algunas cosas, en el gasto fiscal sobre todo. Claro, la política económica fue muy drástica, muy seria, muy seria, rigurosa en el control del gasto público y con tasas de crecimiento que nos han repetido después, 8 y 9% de crecimiento económico anual y reducción de la pobreza en más de 20 puntos, que significó que más de 6 millones, podría ser hasta 7 millones de peruanos, salieron de la condición de pobreza y se incorporaron a las clases medias en el quinquenio
2006-2011. ¿no? Exactamente, y, ¿no? Y también los datos de la anemia, ¿no? Estábamos en 43, Bueno, creo que bajaron. logros en el campo de la nutrición infantil, reducción de la anemia, la construcción masiva de hospitales de alta especialidad como INCOR o el Hospital de Niños de la Javier Prado, El mismo, ¿no? el de Y Lambayeque, decenas de ¿no? hospitales, ¿no? Entonces, hay logros en el Metro de Lima, los colegios emblemáticos, Los el Estadio colegios Nacional, caminos y carreteras en todo el país, titulación masiva, ¿no? de los predios rurales o predios urbanos a través del COFOPRI. Creo que cuando las pasiones se calmen, se va a reconocer que el presidente García en su segundo gobierno demostró ser un líder continental y un estadista, ¿no? Totalmente, no, ahí plenamente de acuerdo que como que García se ratificó en ese segundo mandato y creo que incluso mira que ahí nomás entró Ollanta Humala, vino este tema de la mega comisión y no le sacó absolutamente nada, ¿no? Bueno, esa fue un grave error del presidente Humala, que en vez de dedicarse a gobernar, él y la pareja presidencial Nadine Heredia, que asumió protagonismo al margen de la Constitución, ¿no? Totalmente. Por eso se habla de la pareja presidencial, instrumentaron, ¿no? una mega comisión en el Congreso para ahondar las investigaciones sobre el caso, sobre Alan García en su segundo gobierno. Al final de varios años se dijo no hay desbalance patrimonial, pero en los medios se decía lo contrario, sí hay desbalance patrimonial. Sí, pues sí, no, García lo mostró y todo esto. ¿Y cuál sería tu propuesta para los compañeros apristas que nos están viendo en este momento, Bueno, José Antonio? Gracias por la pregunta. Fundamentalmente, recoger el legado político e ideológico de Aya La Torre en un contexto de globalización, integración de mercados, pero sobre todo en un contexto en el que el debate político, ideológico, se ha acentuado. Ya no será entre marxistas, leninistas y apristas, sino entre globalistas que impulsan la Agenda 2030, esta comunidad de ONGs que se han multiplicado en el país y que tiene un peso político propio, tienen participación en el Congreso a través de ciertos partidos, pero son muy influyentes en los medios y en las supuestas movilizaciones. Entonces yo creo que un aprista que se reconoce allista es fundamentalmente anticomunista y anticaviar. Y una vez más yo digo a los militantes, simpatizantes y amigos del APRA que mi compromiso es reivindicar el nombre de Aya La Torre, poner en alto el nombre del APRA como movimiento y partido nacional y sobre todo impulsar un retorno al crecimiento económico, a la reducción de la pobreza, al fortalecimiento de la democracia y qué mejor opción política que un partido relanzado a través de su reinscripción reciente y con varias generaciones que son parte de este proceso interno a diputados, senadores o planchas presidenciales. Yo represento una generación que conoció en sus últimos años de vida a Víctor Raúl Aya La Torre. Tienes casi ese legado. La última, ya para terminar, sí, porque ya estamos al borde del programa, es que dice que tú has sido la última lista y dice que el dicho es los últimos serán los primeros. Bueno, hay un vaticinio, ¿no? Hay un vaticinio que ha surgido hace ya unos días de que el último inscrito, la última plancha inscrita fue la que preside el compañero José Antonio Torres Iriarte, y existe la posibilidad abierta y dan razones por qué podría darse este escenario, que seamos los vencedores el próximo 30 de noviembre. O sea, en otras palabras, el último puede ser el primero. Puede ser el primero. Bueno, todas las suertes del mundo, estimado José Antonio. Señoras y señores, con